El reverendo Teddy era un buen tipo. Sus feligreses lo querían. Tenía una pequeña congregación en un pueblito de Inglaterra. Estaba casado con una mujer mucho más alta que él, flaca. Él, por el contrario, gordito, rechoncho, de muy buen carácter. Sus feligreses lo querían. Su congregación lo acusaba, si es que lo acusaba de algo, de tomarse las cosas demasiado a pecho. Cada vez que había una catástrofe en el mundo, o cualquier cosa, que el hambre en Biafra o en cualquier sitio, él se ponía como loco. Pero, de todas maneras, es un buen defecto en un sacerdote, preocuparse por los dolores ajenos. Eso está muy bien. Pero ese viernes había ocurrido algo que sobrepasó toda medida. Un pobre tipo llamado Harry, que era un empleado, un técnico de la vieja fábrica de cerámica del pueblo, había sufrido un accidente. Se metió adentro del horno, que estaba lleno de objetos, y por alguna razón se puso en funcionamiento la caldera y las puertas se cerraron automáticamente con el pobre diablo metido adentro. Cuando sus compañeros oyeron los alaridos, sí, pero algo está pasando en el horno, fueron, abrieron las puertas y un objeto totalmente carbonizado, echando humo, cayó sobre ellos. Era el pobre Harry. Pedazos de carne se salían de sus brazos, de su pecho, de sus piernas, y humeaba todo el tiempo. Una muerte lenta, horrorosa. Cuando el reverendo Teddy se enteró de este horror, empezó a obsesionarse y a pensar todo el día nada más que en eso. Decía, ¿cómo has podido permitirlo, Señor? Era un hombre bueno, del montón. ¿Cómo has podido permitirlo, Señor? Esto sobrepasa toda medida. Sí, por supuesto, ya sabemos, en cada minuto en el planeta alguien padece el tormento. Sí, pero esto pasó aquí, en nuestro pueblo. No es lo mismo. Esto lo tenemos acá. Es algo jamás visto. Por otra parte, y pensándolo, los santos mártires, que voluntariamente, por amor a Dios, soportaron el suplicio, tantos quemados vivos. ¿Cómo has podido permitir semejante horror? Era evidente que la muerte de Harry había afectado de la manera más profunda al reverendo. La tarde del sábado, despidiendo los restos del pobre Harry, que estaba en su ataúd tapado, por supuesto, ataúd cerrado, para que no se viera esa cosa en que se había convertido. Una muerte lenta, horrorosa. El reverendo Teddy pronunció un sermón muy extraño. Estamos aquí para despedir a nuestro hermano, a estos restos divinizados por el fuego. La carne se diviniza por el fuego, y mientras mayor el dolor, mayor la divinización. Es muy posible que a los que estamos aquí congregados, incluyendo, Dios no nos someta jamás a una prueba soberana como la que debió sufrir el pobre Harry. Pero si Dios no nos somete a prueba nosotros mismos, debemos someternos a la prueba soberana para purificarnos. La divinización del dolor. El camino. Bueno, los feligreses
veces no sabían qué decir, se miraban incómodos unos con otros. El párroco ha quedado muy afectado por esto, por lo que le pasó al pobre Harry. Siguieron así varios días con el reverendo Teddy cada vez más loco. ¿Cómo has podido permitirlo, Señor? Llegó la noche del martes. Se dirigió hacia la fábrica de cerámica donde había ocurrido la tragedia. Todos lo conocían ahí, tenía pase libre. Era el párroco. ¿Puedo pasar?, le dijo al vigilante. Quisiera visitar nuevamente el lugar de la tragedia. Sí, reverendo, haga lo que quiera. Usted es siempre bienvenido a esta casa, adelante. Y el párroco pensaba: Señor, dame fuerzas, hazme de acero, hazme de acero. La divinización del dolor. Señor, dame fuerzas. El camino. Llegó hasta el horno, el camino. No habrán pasado más de 5 minutos y que de repente el encargado, el que lo había saludado, el reverendo, escuchó: ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Otra vez pasó lo mismo. Entonces le dijo otro: no es posible. No es posible si está cortada la electricidad. Si justamente los obreros hoy estuvieron cambiando todos los cables. No hay electricidad, ¿no te das cuenta? Mira, no hay electricidad. No puede ser. De todas maneras, abramos esta maldita puerta. Las puertas se abrieron con violencia y de adentro, una vez más, cayó un objeto ennegrecido, humeante. Para espanto de los obreros. Y la incredulidad fue aún mayor cuando entraron al horno. En efecto, no había electricidad. La cámara estaba fresca. Los caños de la calefacción estaban fríos. Y sin embargo, el cuerpo de Teddy estaba carbonizado, humeante. Se le caían pedazos que habían sido carne y ahora era nada más que carbón. El horno, John Metcalfe.